En los últimos años has estado trabajando con conceptos de Open Innovation en el sector de las TIC, de tecnologías de la información y la comunicación. ¿Cuáles son los principales beneficios de incluir a la gente en el proceso de innovación? Los beneficios son totales. Antes de existir los conceptos de innovación abierta, ¿no? Y sobre todo el Internet como una red de valor, una red de redes, una red de expresión de las personas en una sociedad, pues las empresas nos dedicamos a producir servicios que creíamos que iban a ser triunfadores, y lo que ocurría normalmente es que esos servicios pues eran un fracaso porque no tenían en cuenta al usuario. Nos hemos encontrado muchísimas veces con involucración de los usuarios a la hora de crear esos nuevos servicios, y los mecanismos que utilizábamos eran fundamentalmente mecanismos antiguos, ¿no? O sea, como paneles de usuarios donde se involucraban a los usuarios pues con unas recompensas que fundamentalmente eran económicas, ¿no? O sea, con lo cual eso no trasladaba las necesidades de los usuarios realmente a la empresa para poder implementar servicios adaptados. Con la llegada de estas nuevas metodologías y todo lo que es esta situación, ¿no? de Internet, ¿no? O sea, como decía, como una red de valor, lo que nos encontramos es con un nuevo paradigma donde los usuarios quieren ser parte de la creación y de la co-creación en nuevos servicios. Esto ha cambiado el punto de vista de las empresas. Las empresas que no se adapten a esta nueva situación, ¿no? O sea, y que no entiendan que el cliente es el centro y que el cliente está exactamente al mismo nivel que la empresa, ¿no? O sea, pues van a sufrir como ya están sufriendo, ¿no? Entonces, involucrar al usuario en todos los procesos de creatividad en nuevos productos, nuevos servicios, involucrarle en la comunicación de la propia empresa, es decir, trabajar en conseguir que los usuarios se conviertan en clientes y posteriormente se conviertan en fans, es básico hoy en día. ¿Cuáles son para ti, los tres beneficios principales de la innovación abierta? Reducción de desechos, por decirlo de alguna manera, es decir, muy orientado a las necesidades de los clientes, de los usuarios, y eso lo que te permite es tener una mayor efectividad a la hora de crear esos nuevos servicios, muchísima más rapidez, porque al final estás iterando, estás construyendo, estás co-creando con los propios usuarios al mismo tiempo, con lo cual los procesos de creatividad realmente están en una constante evolución. O sea, estamos acercándonos a los paradigmas de Lean, ¿no? O sea, y de conceptos como el producto mínimo viable para llegar y lanzar esos productos. Y para mí el tercero pues, sería generar un mayor engagement con los usuarios, con los clientes. O sea, al final hablamos de fidelizar y de una herramienta frente a los competidores. ¿Cuáles son los principales retos y dificultades de la innovación abierta? Pues que tú tienes que llegar e interactuar y tienes que tener una política interna de reconocer que el cliente está al mismo nivel que tú. Entonces, no todo el mundo está preparado para abordar este tipo de procesos, porque hasta ahora las compañías pues estaban en sus grandes pedestales y miraban al usuario, al cliente, lo miraban de arriba abajo, ¿no? Entonces, asumir que tú no tienes el control y que tú no eres el que más sabe de los usuarios, sino es el propio usuario, es el propio cliente el que sabe, eso es un reto muy, muy grande. O sea, porque implica un cambio en la cultura, ¿no? En la cultura, y sobre todo en la cultura de innovación que tiene la compañía. Sin duda para mí ese es el mayor reto, ¿no? O sea, pero
Yo creo que solventado eso, que es difícil, porque la cultura es lo más difícil de cambiar, ¿no? O sea, muchas veces seguro que has oído hablar acerca de la terminología de transformación digital. Para mí la transformación digital no es más que transformar a la compañía, y la compañía son las personas, es decir, cambiar la cultura de la compañía. Entonces, es lo más fácil de decir, es lo más difícil de abordar, pero si vas en esa línea, tendrás el éxito garantizado. ¿Cuál es la diferencia entre la innovación abierta y la co-creación? Para mí realmente no hay diferencia, ¿no? O sea, es parte de lo mismo. O sea, al final, innovación abierta es un concepto amplio donde lo que pretendes es involucrar al usuario en todos los procesos de creación de nuevos productos y servicios, ¿no? O sea, no solamente en nuevos productos y servicios, sino pues, porque podemos hablar también de innovación en los procesos, podemos hablar de innovación en la estrategia. Entonces, todo eso es parte de esa innovación abierta. Entonces, co-creación es crear de manera conjunta, ¿no? O sea, con los usuarios, con lo cual co-creación es totalmente inherente a la propia innovación abierta. Lo que sí que es muy importante en estos procesos de co-creación y de innovación abierta es gestionar de manera adecuada las expectativas de las personas, porque nosotros estamos pidiendo que nos ayuden a co-crear, pero lo que tenemos que gestionar es muy bien qué vamos a hacer con esa información, ¿no? O sea, y eso es básico, ¿no? O sea, entonces, co-creación e innovación abierta son parte, para mí, del mismo paquete. En el proyecto de Living Innovation estamos trabajando con herramientas y métodos de innovación responsable. ¿Cómo entiendes la innovación responsable y qué beneficios crees que podría traer a tu compañía? Para mí, innovación es responsable. O sea, toda la innovación tiene que ser responsable. Responsable como es una compañía, como es una persona dentro de una sociedad, como es un stakeholder dentro de una sociedad, donde todo el mundo tiene que ser responsable con el contexto societario, el contexto de sociedad que existe, ¿no? Entonces, para mí, la innovación tiene que ser responsable desde el mismo momento en que es innovación. Si vamos a poner algo que va en contra de la propia sociedad, entonces, por supuesto, puede ser una innovación, pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿deberíamos de hacer esto? ¿No? Entonces, para mí eso es muy importante. O sea, yo creo que innovar es tratar de buscar, ¿no? O sea, con un ánimo de lucro, ¿no? O sea, tratar de buscar mejoras en lo que sea, ¿no? O sea, podemos hablar de productos, podemos hablar de servicios, podemos hablar de procesos, podemos hablar de políticas, ¿no? O sea, es aplicable a todo, ¿no? O sea, realmente es un deseo innato al propio ser humano de hacer las cosas mejor, ¿no? O sea, y esa innovación, ¿no? O sea, el apelativo de abierta es el apelativo de llegar y decir que yo no soy el dueño de la creatividad, ¿no? O sea, porque una persona es una creatividad, dos personas son dos creatividades, o no, o a lo mejor son 2,1 o son 2,5, ¿no? Entonces, el objetivo, ¿no? O sea, lógicamente, en todo este ámbito es llegar y contar con la creatividad de todos los seres humanos, ¿no? O sea, cuando hablamos, a mí que me apasiona el mundo de la transformación digital, ¿no? O sea, pues una de las cosas que siempre digo a las empresas con las cuales comparto estos temas es la creatividad. O sea, una de los valores que tienes tú como empresa es que tienes X número de empleados, ¿no? Y si eres capaz de sacar la creatividad de esos empleados, ¿no? O sea, no vas a tener X creatividades, sino vas a tener a lo mejor 2X creatividades, ¿no? Pues si además de eso eres capaz de reconocer que tienes limitaciones en la creatividad, porque existen 7.700 personas, 7.700 millones más de personas en el mundo, ¿no?
que son seres cada uno diferentes, ¿no? Y que eso es lo que nos hace diferentes de los robots, ¿no? O sea, si somos capaces de incluir, ¿no? O sea, aparte de esas personas en los procesos de innovación, ¿no? O sea, eso es innovación abierta. Y la responsabilidad, ¿no? O sea, pues lógicamente es parte del ser humano, ¿no? O sea, es decir, no podemos hacer cosas o no deberíamos hacer cosas que vayan en contra del ser humano. Para mí, en esencia, el ser humano o el planteamiento de la responsabilidad debe estar incluido en el momento de definir el propio producto o servicio, la propia innovación que estás haciendo, ¿no? O sea, es decir, tú tienes que llegar y ser capaz de directamente poner todas las diferentes caras de la realidad encima de la mesa y tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, y luego pues tomar una decisión. ¿Cuál podría ser el business case para la innovación responsable en tu compañía? Nosotros desde Telefónica tenemos una oficina de negocio responsable, ¿no? O sea, y ¿por qué lo llamamos negocio responsable, ¿no? O sea, pues porque nos hemos dado cuenta que la responsabilidad genera negocio, ¿no? Entonces, eso es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de una empresa que al final tenemos un fin lucrativo, ¿no? O sea, como es lícito y legítimo, ¿no? O sea, pero incluir esta situación dentro de todo lo que es el proceso de generación de valor, pues nos ha llevado un tiempo porque al final llegas y eres consecuente y te das cuenta de que incorporar este tipo de activos al final que aparentemente no tenían valor antes, al final lo que te redunda es pues que hay grupos de gente, ¿no? Grupos de stakeholders, ¿no? O sea, personas individuales, colectivos, que están demandando un posicionamiento público de la compañía. Y si no lo hacemos nosotros, ¿no? O sea, nosotros tenemos competidores, se van a ir con otros competidores, ¿no? Entonces, a nosotros a día de hoy, todo lo que son los principios de negocio responsable nos están suponiendo incremento en las ventas y conseguir determinados contratos, no solo a nivel individual, sino a nivel institucional con otras compañías, con administraciones públicas, ¿no? O sea, y demás organizaciones. Desde el punto de vista de negocio, ¿no? O sea, nosotros lo que también trabajamos es con llegar, trabajamos en identificar cuál es el valor, ¿no? O sea, que una compañía de telecomunicaciones da a la sociedad. El desarrollo de las comunicaciones en una sociedad, ¿no? Implica, ¿no? O sea, pues, la creación de un porcentaje de puestos de trabajo mayor. Lo que también trabajamos es de una manera responsable en las diferentes comunidades donde estamos presentes, ¿no? O sea, de tal manera que trabajamos con comunidades, por ejemplo, pues en Perú, donde tenemos servicios que lo que hacen es dar soluciones a grupos reducidos de usuarios que viven en entornos rurales, ¿no? Y eso para nosotros también es innovación, porque estamos mejorando la vida de esas personas, y además es innovación responsable porque no es tanto la visión lucrativa, sino más la visión social. El Internet de las Cosas es una de las tecnologías más importantes de nuestros tiempos. Cada vez más dispositivos y aparatos se comunican entre sí. Para ti, ¿cuáles son las aplicaciones más prometedoras? Para nosotros, Internet de las Cosas va a suponer una nueva generación, ¿no? O sea, una nueva generación de cambios brutales, ¿no? O sea, que va a transformar la sociedad desde todos los puntos de vista, desde el sector primario hasta el sector terciario, ¿no? O sea, estamos hablando de que nosotros vemos que las granjas, por ejemplo, van a estar totalmente conectadas y las vacas van a estar sensorizadas,
va a haber robots que van a llegar y van a recoger la cosecha, van a fumigar, van a ordeñar a las vacas, ¿no? O sea, vamos a tener nuevas profesiones como un granjero. El granjero pasará de ser granjero a ser un granjero tecnológico, ¿no? O sea, y pasará de tener una explotación donde a lo mejor hay 100 personas trabajando a trabajar pues prácticamente 3 o 4, ¿no? O sea, y el resto van a ser robots. En el mundo de la industria o de la cadena de producción también vemos efectos del Internet de las cosas, y es la capacidad de sensorizar las máquinas y la capacidad de llegar y predecir cuándo una máquina va a fallar, ¿no? O sea, gracias a los datos que tomas, o conceptos como el digital twin, ¿no? O sea, que te permiten, por ejemplo, reducir el número de accidentes en un motor de un avión, ¿no? Lo vemos a todos los niveles, ¿no? O sea, en las propias personas, ¿no? La capacidad que llevan, cada vez llevan más dispositivos, ¿no? O sea, que llaman wearables, ¿no? O sea, dispositivos que llevan en la ropa, en sus muñecas, en cualquier tipo de tejido, que lo que te permite es monitorizar a esa persona, ¿no? Y bueno, pues ayudarle, ¿no? O sea, entonces vemos muchísimas aplicaciones. En el proyecto de Living Innovation estamos explorando el potencial del IoT en el hogar inteligente. ¿Cómo nos puede ayudar el IoT en nuestros hogares, en nuestras rutinas de todos los días? Es cierto que cuando estamos trabajando no pasamos mucho tiempo en el hogar, ¿no? O sea, pero no deja de ser menos cierto, ¿no? O sea, que en el futuro pues veremos, yo creo, ¿no? O sea, pues muchos robots en el hogar ayudándonos a diferentes cosas, ¿no? O sea, pues como por ejemplo, a mí me gusta cocinar, pero pues luego limpiar la cocina, ¿no? O sea, es un rollo, ¿no? O sea, con lo cual, pues ahí si ponemos este tipo de robots, ¿no? O sea, que nos ayuden, ¿no? O sea, pues seguro que serán unas cosas demandadas, ¿no? Y, o sea, al final le podemos llamar robots o le podemos llamar lo que sea, ¿no? O sea, estamos hablando de un dispositivo que hace algo, ¿no? O sea, por ti, que puede tomar mediciones, ¿no? O sea, que puede, por ejemplo, podría llegar o sea, pues crear un entorno, ¿no? O sea, que sea más cálido, más confortable para ti, o sea, poniéndote música, como ya hay dispositivos con los cuales puedes interactuar y hacen las órdenes que tú les das, ¿no? O sea, yo lo que veo es que a futuro habrá, ¿no? O sea, pues, una inteligencia artificial, ¿no? O sea, que pues será capaz de analizar tus gustos y llegar y proponerte situaciones directamente per se, ¿no? O sea, más allá de que tú des las órdenes, ¿no? Incluso mucho más a futuro, o sea, lo que creo que sucederá es que esas entidades artificiales serán capaces de conocer cómo es tu estado de ánimo, ¿no? O sea, y proponerte, ¿no? O sea, pues contextos que mejoren tu estado de ánimo, ¿no? O sea, o contextos que potencien un determinado estado de ánimo, ¿no? Y en cuestión de protección de datos, porque si el AI va a ser tan presente y saber exactamente las necesidades que tengo antes de que se lo diga, ¿qué retos le ves en la cuestión de la protección de datos? Ese es uno de las preocupaciones, tanto a nivel de compañía, ¿no? Y personalmente a mí es uno de los temas que más me preocupa, ¿no? O sea, más allá de cómo protegemos los datos, ¿no? de activistas en hacking o de robo de datos, ¿no? O sea, para mí la preocupación es qué uso hacen determinadas compañías y determinados grupos de esos datos. Y bueno, pues probablemente mi ideal, ¿no? O sea, es tener un robot que no esté conectado o que no tenga
o que no comparta datos, que tenga la seguridad de que no comparte datos con nadie. ¿Eso es posible? Es difícil. Te quiero preguntar dos cosas más. ¿Cuáles son tus visiones para el año 2030? ¿Y qué principales innovaciones cambiarán nuestros hogares para siempre? Yo creo que los robots van a estar muy presentes en nuestra vida, ¿no? Y hay una frase muy famosa de Janos von Neumann, ¿no? O sea, que fue el inventor de los computadores, ¿no? Cuando él crea el primer computador, que es qué horror lo que hemos creado, ¿no? O sea, y el primer computador se crea para calcular dónde tiene que ser detonada la bomba atómica, la que se lanza en el año 1945, porque la bomba no se detona en el suelo, sino se detona unos metros más arriba para producir muchísimo más daño, ¿no? Y ser más lesiva. Entonces, la frase no hace referencia a el ejercicio de calcular dónde es más lesivo la detonación de la bomba, sino la frase de von Neumann hace referencia a que él es consciente que en un momento determinado las máquinas van a ser capaces de pensar más que las personas. Reflexionando sobre esto, hay dos paradojas, ¿no? O sea, una es la paradoja de Polanyi, que es una paradoja sobre el conocimiento tácito, de tal manera que lo que dice Polanyi es que las inteligencias artificiales no son capaces de tener un conocimiento tácito, ¿no? O sea, ¿qué es un conocimiento tácito? Pues la capacidad de identificar una silla como una silla, ¿no? O sea, una silla tú la identificas como un objeto de cuatro patas, pero si yo aquí te pongo el vaso este más grande, ¿no? O sea, y lo ponemos ahí en el suelo, tú identificarías eso como una silla también. Sin embargo, una inteligencia artificial no sería capaz de identificarlo como una silla. Bueno, pues esta paradoja está muy cerca de romperse ya, ¿no? O sea, porque las inteligencias artificiales están capacitándose cada vez más para pensar como lo piensan los humanos. La segunda paradoja es la paradoja de Moravec, ¿no? O sea, en esta paradoja lo que se dice es que lo que verdaderamente hace humanos a los humanos es la capacidad del movimiento, ¿no? O sea, entonces habrás visto pues, que los robots en general se mueven mal, ¿no? O sea, no tienen movimientos humanos. Pero eso es otra cosa que, bueno, probablemente en 2030 se haya solventado también, ¿no? O sea, veremos robots que sean prácticamente completamente como un ser humano. Sin embargo, yo creo que lo que siempre nos va a distinguir del ser humano y que lo que nos hace únicos a los seres humanos es justamente la emocionalidad, las emociones, ¿no? O sea, si alguien es capaz de inventar, ¿no? O sea, y hacer que una entidad artificial tenga las mismas emociones que un ser humano, pues entonces estaríamos en el mundo del Blade Runner o en los mundos de Yo soy robot, ¿no? O sea, prácticamente, y no seríamos capaces de distinguir esto. Entonces, robots, seguro, ¿no? O sea, que yo creo que cada vez más vamos a introducir robots, ¿no? O sea, automatización ya se está introduciendo. De hecho, hay empresas que están trabajando ya en esa automatización. En España, por ejemplo, el grupo Carrefour está disminuyendo el número de personas que se dedican a reponer, ¿no? O sea, los productos, ¿no? O sea, y con esas personas está tratando de reconducirlas hacia puestos de programación y de automatización, es decir, programación de automatización, ¿no? O sea, lo cual es muy, muy controvertido, ¿no? O sea, yo creo que vamos a ver, ¿no? O sea, pues sistemas de detección, por ejemplo, de caídas en el hogar, ¿no? O sea, pues basados en tecnologías como la wifi, ¿no? O sea, que por campos, ¿no? O sea, son capaces de detectar esto y que pueden llegar y generar una alarma, ¿no? O sea, pues sobre todo para personas mayores.
Esto es un tema que es importante cuando estamos hablando de ciudades como Madrid o Barcelona, que son ciudades muy grandes donde se da un paradigma de que vive mucha gente. Sin embargo, uno de los fenómenos que pasa es que las personas mayores se sienten solas y viven solas, ¿no? O sea, es decir, mucha gente acumulada, pero hay una soledad, ¿no? Entonces, este tipo de paradigmas yo creo que van a ayudar a este tipo de cosas. Cosas que yo creo que van a llegar, pues la capacidad de predecir en los sistemas de salud dónde se va a dar una enfermedad o encontrar el porqué, ¿no? O sea, una enfermedad se da en un determinado sitio, ¿no? O sea, y eso pues va a cambiar el paradigma de la ciencia, lo cual, ¿no? O sea, pues abre también para mí muchísimas cuestiones, como por ejemplo si el ser humano, o sea, si logramos un ser humano semi-inmortal, ¿no? O sea, seremos capaces de llegar y reconducir paradigmas como el cambio climático, o lo que haremos será acelerar esa situación y entonces hasta que el planeta ya diga basta, ¿no? Por eso esa responsabilidad, ¿no? O sea, está inherente en todo momento de la creación, ¿no? O sea, de la creación de algo, por lo menos para mí. También podemos ser capaces o podremos ser capaces de detectar cuándo se va a producir un ataque a un determinado sistema, ¿no? O sea, o a tu propia casa, ¿no? O sea, ante determinadas circunstancias, ¿no? O sea, que los paradigmas al final van a predecir. Pero la inteligencia artificial, vamos, yo creo que va a ser parte de nuestra vida a todos los niveles, ¿no? O sea, para mí hay cosas que también me inquietan, ¿no? Y es, estamos introduciendo más tecnología, ¿no? O sea, dentro del hogar, como plataformas tipo Alexa, ¿no? O sea, que nos permiten llegar y hacer la vida más cómoda. Pero, ¿qué hacen las compañías con esos datos? Que son datos biométricos que me identifican a mí personalmente, ¿no? O sea, la voz es un dato totalmente biométrico, con lo cual hay una preocupación, ¿no? Y reflexionando antes sobre lo que comentábamos del pensamiento crítico, eh, yo creo que esto debe ser una reflexión a nivel personal y a nivel social de hacer consciente a la gente de esta situación. Es decir, tú no puedes dejar tus datos por ahí de manera libre sin tener unas garantías de quién y qué se va a hacer con esos datos, porque podemos invertir la situación de libertad para convertirnos en esclavos de unos grupos políticos, de lobby, empresas, ¿no? O sea, alineado con todo esto es la tecnología, ¿no? O sea, y con la responsabilidad, ¿no? También la tecnología nos ayuda a mejorar, a tener una vida mejor, pero siempre tenemos que tener el control de esa tecnología, ¿no? O sea, y el control a nivel individual, no porque claro, si delegamos, por ejemplo, el conocimiento, ¿no? O sea, en una herramienta como Google, si mañana Internet se apaga, ¿qué podría ser? ¿No? O sea, entonces, ¿qué hacemos? Ya somos borregos, ya no tenemos conocimiento, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que hay que reflexionar, ¿no? O sea, y con la situación de cambio que tenemos, que vivimos el cambio en el propio cambio, ¿no? O sea, debido a grandes avances tecnológicos que tenemos hoy en día, pues no da tiempo a reposar, ¿no? O sea, o a posar, ¿no? O sea, en los cambios, ni da tiempo a pensar en esos cambios. Entonces hay que reflexionar, ¿no? O sea, yo creo que es necesario a veces parar y de manera individual
tener ese pensamiento y decidir hacia dónde vas, porque si no, o sea, al final vas, como dice el refrán, ¿dónde vas, Vicente? Donde va la gente, ¿no? O sea, y vamos donde van los demás sin ningún tipo de criterio. Y eso es una cosa que a mí, a nivel personal y a nivel familiar, me preocupa.